fabricantes de dichos equipos por un ente debidamente autorizado de acuerdo con la legislación colombiana. En esta respuesta se detalla que todos los proveedores de los equipos que se solicitan deberán contar con la acreditación de sus sistemas de gestión. Hay proveedores que no cuentan con algunas de estas dos certificaciones, por lo que se solicita que se elimine este requerimiento a favor de una mayor oferta de productos por parte del mercado actual. En otra respuesta, la respuesta a la pregunta número 21 de la observación número 25 del IME, la unidad nos dijo que el transbordo o transferencia de cargas se mantenía en los términos del anexo 5 del reglamento técnico operativo. La observación es que en el anexo 5 del reglamento, página 43, se consigna, comillas, como los vehículos compactadores a utilizarse para el transporte de los residuos hasta el sitio de disposición final deben tener una capacidad mínima de 10 yardas cúbicas, indicar los sistemas, tecnologías y equipos de transbordo o transferencia de cargas o residuos desde el sitio de generación y el vehículo o entre el vehículo y otro sistema, cierro comillas. Solicitamos eliminar esta exigencia de indicar tecnología y equipos de transbordo. En el anexo 5, Reglamento Técnico Operativo, página 7, numeral 7.4, en la parte de análisis de emisión de ruido, hay 3 párrafos que detallan lo siguiente, abro comillas. El sistema de pesaje en los vehículos compactadores se hará mediante la instalación de celdas de carga, también llamadas de pesaje, bien sea en el chasis del vehículo o en el brazo elevador de contenedores. Los datos registrados por el sistema de pesaje E193 estarán asociados al sistema de identificación, al computador a bordo y al sistema integrado de gestión. Como mínimo, este sistema de pesaje contará con certificado de calibración en el que se especifique claramente la exactitud del sistema expedido por la SIC, por un laboratorio debidamente acreditado como miembro de la red metrológica de la SIC o por un instituto internacional de metrología reconocido por la SIC. El proveedor del sistema de pesaje garantizará la puesta en marcha, mantenimiento y calibración del mismo. Las siguientes 2 viñetas tienen que ver también con la recolección mecanizada y su equipamiento, las celdas de control de pesaje de chasis. La unidad nos dijo que el análisis técnico llevado a cabo por la entidad indicaría que las condiciones solicitadas en el pliego y sus documentos anexos son adecuadas. Y nos solicitaron buscar asesoría de un ingeniero mecánico para conocer los cálculos que implica el análisis de carga libre de la caja compactadora. Reiteramos que previo a realizar la pregunta, los ingenieros mecánicos certificaron la validez de ese cuestionamiento, ya que el chasis se verá afectado por celdas de carga que originan cargas puntuales dinámicas, lo cual puede ocasionar problemas estructurales tanto a la caja como al chasis. En el anexo 5, Reglamento Técnico Operativo, página 63, se detalla la exigencia de un terminal de mano por cada supervisor y por cada coordinador para registrar los servicios realizados. La entidad nos dijo que la justificación de este requerimiento es la estandarización de todo el sistema. La observación va dirigida a no entender esa justificación, ya que no se está dando respuesta a por qué deben ser compatibles con una norma específica, cuál es el fin y qué se busca con especificaciones que no le están dando valor agregado a la exigencia. Anexo 5, Reglamento Técnico Operativo, página 64. Allí se detalla que el terminal debe permitir el envío automático de datos al software de gestión vía GPRS e incorporar GPS para posicionar y tener un display transflectivo que permita perfecta visualización en interiores y exteriores para su mejor trabajo. Preguntamos cuáles son las características de dicho software con respecto a este requerimiento. Y nos contestaron que los concesionarios solo debíamos cumplir con la compatibilidad y el acceso a la aplicación que sería vía web.
El comentario o la observación va dirigida a cómo saber si es compatible o no, si no se está dando respuesta a cuáles son las especificaciones o características de dicho software. En el anexo 5, página 19, cito comillas, el concesionario exigirá al vendedor del chasis el certificado de emisiones por prueba dinámica y visto bueno por protocolo de Montreal de vehículos automotores para comercializadores, representantes de marca, ensambladores, importadores, fabricantes o quienes importen vehículos para comercialización. Copia del mismo deberá ser allegado a la interventoría. Solicitamos la justificación para la exigencia de este requerimiento y se nos informó que se modificaría el numeral 8.7 del anexo 5 técnico operativo, respuesta que no corresponde con la pregunta que realizamos, por lo que la damos por no atendida aún. Repito, la pregunta era la número 27 de la observación 25 que fue presentada con radicado 8975. Anexo 5, Reglamento Técnico Operativo. En la parte de motoaspirador se detalla que para realizar la actividad de limpieza de puentes peatonales metálicos del sistema Transmilenio, el concesionario contará con motoaspiradora, contará con carro de 3 ruedas para suspender los bordillos de acera, zonas con escalones, peldaños, etcétera, cierro comillas. Preguntamos si en las zonas de difícil acceso podía traer inconvenientes para que la aspiradora realizara su función y solicitamos que aclararan este esquema para efectuar esa actividad en esas zonas o aclarar cómo se ejecutaría la actividad en esas zonas. La respuesta que nos dio la entidad fue que para realizar la actividad de limpieza de los puentes peatonales metálicos del sistema de Transmilenio, el concesionario contaría con motoaspiradoras y debería asegurar que la elección de estos equipos permitiera la operación cumpliendo las normas de emisión de ruido y que por esta razón, así como por su tamaño, su operación no interfiriera con el tráfico peatonal. La observación es la siguiente. Vemos que en el anexo 5 del Reglamento Técnico Operativo se está detallando que para realizar la actividad de limpieza de los puentes peatonales metálicos del sistema de Transmilenio, el concesionario contará con motoaspiradora por depresión, semoviente de depresión hidrostática, equipado con motor de mínimo 13 caballos de fuerza y máximo 2.500 revoluciones motoaspiradores que deberán motoaspiradores y deberá asegurar que la elección de estos equipos permita la operación cumpliendo las normas de emisión de ruido y que por esta razón, así como por su tamaño, su operación no interfiera con el tráfico peatonal. Hemos indagado y las motoaspiradoras con un motor de mínimo 13 caballos de fuerza tienen un tamaño considerable que no permiten acceder a las zonas de difícil acceso y se pueden presentar inconvenientes para que dicha aspiradora realice su función, por lo que pedimos aclaración para efectuar dicha actividad en esas zonas o aclarar cómo se ejecutará esta actividad. Anexo 5, Reglamento Técnico Operativo, establece para los equipos especificaciones y características que en sí mismo los definen, dejando de lado la experiencia de los proponentes. El comentario va dirigido a que la unidad está exigiendo especificaciones y características determinadas y a la fecha, con las observaciones que hemos presentado, no nos ha presentado tampoco un estudio que respalde las solicitudes sin garantizar ni asumir responsabilidades frente a esos equipos y vehículos y frente a los servicios que ellos tienen que prestar. Esa decisión es un factor de riesgo para la operación y al ser la UADES la entidad contratante, consideramos que debe prever que ese riesgo no quede radicado en cabeza de los concesionarios. Frente a una respuesta que dio la UADES a la pregunta número 33, observación 25, nos dijo que los elementos que serían cubiertos con los recursos remanentes de la Bolsa del Servicio Público de Aseo serían aquellos definidos en el anexo 6 del Reglamento Comercial y Financiero del pliego. Y nos remitieron a realizar la revisión de ese anexo.
Hacemos la observación para decir que no es claro que todos los equipos para accionamiento hidráulico son con cargo a los excedentes de la bolsa. En el anexo 5, sobre vehículos empleados en la prestación del servicio público de aseo, nos dicen que van a ser exactamente los que se presenten con la oferta y que serán completamente nuevos modelos 2011 en adelante, aclarando que el 50% de los vehículos utilizarán gas natural. La entidad nos dice que se incluyen dentro de esos vehículos los de los supervisores, coordinadores, como camperos y vehículos de apoyo al servicio. La solicitud de aclaración tiene que ver con que el requisito de los vehículos a gas, instalado este sistema a los vehículos a gasolina de los supervisores, coordinadores y en general con todos los vehículos de apoyo, diferentes a los vehículos compactadores y en general a los vehículos con combustible diésel, si ese es el alcance que le quiere dar la entidad a la respuesta. ¿Puedo cumplir el requisito de los vehículos a gas instalando este sistema a los vehículos a gasolina de este personal? Se solicita aclarar. También, por otro lado, no es consistente lo que dice el reglamento técnico operativo, donde dice que el 30% del total de las unidades de la flota de los vehículos de recolección y transporte de todo tipo de residuos, se subraya todo tipo de residuos, será a gas dedicado de fábrica, siendo que los vehículos de los supervisores, coordinadores y en general todos los vehículos de apoyo no transportan residuos. Solicitud de aclaración en la página 98 del Reglamento Técnico Operativo sobre contenedores móviles. Se solicitó especificar si los contenedores tendrían sistema de elevación tipo americano o europeo. Nos informaron que debían cumplir con la norma europea UNEN 840, pero en el anexo quinto Reglamento Técnico Operativo, página 97, sigue consignado que los contenedores cumplirán con las dimensiones funcionales establecidas en la norma ISO 840. En la página 20 del Reglamento Técnico Operativo sobre recolección a multiusuarios se detalla, comillas, el concesionario identificará a los usuarios que atenderá mediante este sistema, así como el número de contenedores requeridos, los cuales serán entregados a los usuarios mediante un contrato de comodato, cuyas condiciones y modelo de minuta de contrato serán entregadas por el proponente para revisión y aprobación de la UAESP. Preguntamos si ese contrato se debía juntar con la propuesta. El contrato de comodato nos dijeron que no, que se elaboraría una vez se iniciara la operación. Sigue consignado en el anexo quinto del reglamento, en la página 21, que el concesionario debe cumplir con esta obligación. En la página 40 del Reglamento Técnico Operativo Vehículos para Recolección Domiciliaria, se solicitó aclarar si el estudio de carga del chasis y el análisis de carga libre de la caja compactadora y análisis de emisión de ruido debían ser entregados en la propuesta. Y si no era así, ¿en qué momento debían ser presentados? Nos dijeron que en el periodo de transición se solicita aclarar porque en otras respuestas y en los pliegos dice que los estudios de carga se deben entregar con la oferta. Es el punto 3337 del pliego de condiciones. En el mercado no existe una oferta adecuada de empresas que puedan integrar el pesaje en los diferentes equipos con la información requerida en tiempo real y las comunicaciones que deben llegar adecuadamente al CISA. Nosotros solicitamos una lista de los proveedores que estuvieran en capacidad de cumplir con ese requerimiento, frente a lo cual la unidad se abstuvo, toda vez que la estructuración se realizó con base en el análisis de mercado y en ejercicios de benchmarking. En este sentido, nos dijeron que la elaboración de la oferta
Debíamos incorporar lo que bien tuviéramos considerar conforme a los estudios de mercado. La solicitud de aclaración es que si la estructuración del proceso que realizó la unidad se realizó con base en un análisis de mercado y ejercicios de benchmarking, consideramos que es la unidad quien debe responder por la tecnología que funcione para Bogotá, las consecuencias de la inoperatividad de estos vehículos y poder tener algún tipo de compensación en la inversión que van a realizar los concesionarios en caso de que estos equipos resulten inoficiosos o innecesarios. Otra aclaración que no fue incorporada en el pliego fue la explicación sobre la comunicación en tiempo real, que afirmaron iba a ser incluida en el pliego de condiciones con una frecuencia mínima de 1 minuto. Esto no fue objeto de ajuste en el pliego de condiciones. Dado que una de las respuestas de la unidad fue que cada uno de los nuevos concesionarios del servicio público debería establecer las condiciones mínimas de seguridad de la flota de vehículos a efectos de preservar su integridad y que la UES no reconocería costos adicionales por este concepto, hacemos una solicitud de revisión de este aspecto para que la tecnología exigible sea útil y productiva, dado que actualmente esa tecnología es de alto costo y alto riesgo, y también de alto riesgo de daño y de pérdida, mucha de la tecnología que se está exigiendo. Voy a cederle el uso de la palabra a Mauricio Maldonado, que es el siguiente en la lista. Bueno, analizadas las soluciones disponibles en cuanto a las celdas de carga de pequeño tamaño que pueden ser instaladas en el chasis de un camión, nos encontramos con que las mismas son complejas de instalar y en muchos casos su instalación implica el desmontaje completo de la caja compactadora. Favor indicarnos proveedor homologados por ustedes y en base a cuyos productos se hayan diseñado los pliegos. La respuesta de la unidad fue que se informa al observante que la UAES llevó a cabo la estructuración del presente proceso licitatorio con base en estudios de mercado y ejercicios de benchmarking. En este sentido, la entidad se abstiene de entregar una lista de proveedores. Nuestro comentario va a que si la estructuración del proceso se realizó con base en análisis de mercado y ejercicio de benchmarking, la UAES debe ser la responsable de que toda esta tecnología sirva para Bogotá y de las consecuencias por la inoperatividad de los vehículos. Se preguntó también que por favor indicar marca y modelo de los tags a instalar en los containers. También por favor indicar frecuencia y rango de operación. La respuesta fue que se informa al observante que la UAES llevó a cabo la estructuración, con el proceso de estudios de mercado, etc. Solicitamos que si la estructuración del proceso se realizó con un estudio de mercado y de benchmarking, la UAE sea la responsable de las implicaciones del uso de esta tecnología. En la página 43 del reglamento técnico operativo se detalla que, abro comillas, en el momento de la reversión de los vehículos, el concesionario deberá garantizar que los vehículos revertidos a la UES podrán continuar operando por lo menos por un año más, contado a partir del momento de la reversión, cumpliendo con todas las condiciones de operación establecidas en el reglamento técnico, con la única condición de que se hagan las rutinas de mantenimiento estipuladas por los fabricantes del chasis, de la caja y del sistema de pesaje. Lo anterior, cierro comillas, lo anterior se puede entender como que cumpliendo con las rutinas de mantenimiento estipuladas por los fabricantes del chasis, de las cajas y demás componentes, se garantiza que los vehículos revertidos a la UAES podrán continuar operando por lo menos por un año más,
La respuesta de la UAES fue que la afirmación es correcta. Se recomienda al observante preguntarle a su proveedor de vehículos cuáles son las rutinas de mantenimiento de los vehículos. Nuestro comentario es que no se respondió la pregunta que formulamos. Hemos constatado la exigencia de que la mitad de los vehículos que preste el servicio que esté siendo licitados sean propulsados a gas natural. Scania es uno de los principales proveedores de vehículos comerciales propulsados a gas, incluyendo principalmente buses urbanos y camiones para recolección de basura. Los dos segmentos son los más apropiados para sus características técnicas, dadas las limitaciones naturales de los motores a gas. Es reconocida la pérdida de torque de los motores propulsados a gas que sufren estos vehículos. Bueno, creo que es lo mismo que ya había comentado la persona que inició en las exposiciones sobre el tema del uso de gas en los equipos. En cuanto al periodo de transición, en el numeral 2.12, se establece que la UAES ha establecido durante la ejecución del contrato un periodo de transición y ajuste, el cual comprenderá 4 meses contados desde la fecha de suscripción del acta de iniciación. Nuestro comentario va que el tiempo de 4 meses para cumplir con las exigencias en equipos, especialmente en cuanto a que sean Euro 4, hace que el riesgo tanto para el nuevo operador como para el servicio en general sea muy alto. Este tiempo es a todas luces insuficiente para una gestión de compra, fabricación, montaje y puesta a punto de los servicios. El hecho de que los contratos actuales estén finalizando no es responsabilidad de los próximos operadores, sino de la UAES. Por lo tanto, se solicita que este tiempo sea de 6 a 8 meses. En el numeral 3.3.3.7.10 del pliego se establece que se deben presentar una serie de estudios para la selección de vehículos. No obstante, no resulta clara si estos estudios deben hacer parte integral de la propuesta, es decir, si se deben aportar con la misma o si los mismos deben realizarse por quien resulte adjudicatario. Ahí nuestra observación es que favor aclarar porque en otras respuestas y en los pliegos dice que los estudios de carga se deben entregar en la oferta y en el pliego de condiciones no se ha eliminado este numeral. Bueno, respecto a los criterios de selección y evaluación de las propuestas, factor de verificación, numeral 3.3.3.7.8, vehículos y equipos, dice que vehículos y equipos para realizar la recolección manual y mecanizada y el transporte hasta el sitio de tratamiento y disposición final de los residuos generados por cada tipo de usuario o productor, indicando aquellos que serán impulsados por gas natural o por tecnología dual o mixta de gas diésel, acogiéndose en todo a lo establecido en el reglamento técnico. Se preguntó por qué se habla en este párrafo de tecnología dual gas diésel si en este reglamento técnico solo se refiere a gas. La respuesta de la UAES fue que se informa al observante que se introducirán ajustes mediante adenda al numeral 3.3.3.7.8 del pliego. Nuestra observación es que en el pliego de condiciones se sigue detallando vehículos y equipos para realizar la recolección manual mecanizada y el transporte hasta el sitio de tratamiento y disposición final de los residuos generados por cada tipo de usuario y productor, indicando aquellos que serán impulsados por gas natural o por la tecnología dual o mixta gas diésel. Estoy pasando algunas que ya se han comentado.
en el numeral 6.6, condiciones ambientales, calidad del aire, se dice que todos los vehículos automotores tipo camión destinados a la prestación del servicio público de aseo en Bogotá serán Euro 4. Se preguntó cuál es el compromiso de la UAES respecto al suministro del tipo de combustible que requiere un camión de tecnología de Euro 4. La respuesta fue que el concesionario debe prever en sus planes de contingencia y de operación las condiciones de suministro de combustible. Nuestra observación o comentario al respecto es que el suministro de combustible que sea adecuado para cumplir con la normativa Euro 4 es un factor de riesgo para la operación. Por lo tanto, al ser la UAE la entidad contratante, es directamente responsable de prever que los operadores y el servicio corra este riesgo, y es de su competencia las consecuencias de esta decisión, no del operador. En el numeral 3378 se habla de los vehículos y equipos. Se dispone que se debe indicar que aquellos equipos que serán impulsados por gas natural o por tecnología dual o mixta, acogiéndose en todo el reglamento técnico y en el reglamento técnico operativo, numeral 7.3, disposiciones generales, especificaciones, se dispone que el 50% de los vehículos utilizados sean a gas natural. Primero, ¿cuál es el fundamento técnico para obligar el uso de gas natural en el 50% de los equipos? La respuesta de la UAE fue que los vehículos para realizar la recolección manual y mecanizada y el transporte hasta el sitio de tratamiento y disposición final de los residuos generados por cada tipo de usuario productor serán impulsados por gas natural, por tecnología dual o por diésel, según la elección de cada uno de los concesionarios. Se informa al observante que se eliminará mediante adenda el requisito según el cual el 50% de flota total de los vehículos para recolección de residuos debe ser obligatoriamente a gas. Nuestro comentario es que esta respuesta no es consistente con otra respuesta en el reglamento técnico operativo, donde se detalla que el 30% de todas las unidades de la flota de los vehículos de recolección y transporte de todo tipo de residuos será a gas dedicados de fábrica. Por favor, aclarar sobre la reversión de la base de operaciones. La UAE respondió que la base de operaciones con que deberá contar el concesionario para la ejecución del contrato no será objeto de reversión. No obstante, en el anexo 5, numeral 21, no se realizó modificación en este sentido. Se solicita, por favor, hacerle el ajuste. Teniendo en cuenta que dentro de la remuneración del concesionario no se encuentra incluida la actividad de disposición final de escombros clandestinos y lo dicho por la UAES en la respuesta sobre la responsabilidad del concesionario frente a esta problemática, ¿cómo se garantizará que este factor no potencialice el arrojo clandestino en calles, dado que los productores de escombros siempre preferirán un servicio gratuito que se logra arrojando escombros a la vía pública? Solicitamos aclarar el término usado en la respuesta a la pregunta 20 con radicado 8976 respecto a la gestión de la información técnico operativa durante el periodo de transición de la manera, entre comillas, manera limitada en que se hace actualmente. Sobre la divisibilidad de la garantía establecida en el numeral 2.10.3, anotamos que no se dan los presupuestos legales establecidos en el decreto 2493 de 2009, artículo 9, porque el contrato de concesión que se adjudicará no se desarrollará en etapas subsiguientes o diferenciadas, como dice el pliego, o se requiere división en etapas, por lo cual el simple conteo bienal en plazo total del contrato
no se configura en sí mismo una etapa contractual como se indicó en el pliego de condiciones definitivo. Por ello, se solicita revisar si la permanencia de esta cláusula en el pliego de condiciones contraría las normas legales citadas. En el pliego de condiciones, en el numeral 1.12.1.1, sobre conceptos que constituyen la remuneración del concesionario, se establece: la remuneración del concesionario corresponde única y exclusivamente al porcentaje de recaudo ajustado por solidaridad ofertado en el proceso licitatorio, el cual se origina en el pago de la facturación del servicio público de aseo de la ACE que éste opera. Resaltamos, esta remuneración no incluye el pago que por disposición final y tratamiento de los residuos recolectados y transportados en su ACE, el pago a la interventoría de RBL, el pago a la interventoría de disposición final, el pago al fideicomiso, el pago al CISA, cierro comillas. Teniendo en cuenta la importancia del tema para una adecuada presentación de oferta, se solicita aclarar por qué se dice que esta remuneración no incluye el pago a la interventoría de RBL, el pago a interventoría de disposición final, el pago de fideicomiso, el pago del CISA, como si estos conceptos no hicieran parte de los costos del operador en cada ACE, teniendo en cuenta que en el numeral 283 del pliego de condiciones se establece que el costo de la remuneración de la entidad fiduciaria que contrate el AGUAES será asumido por los concesionarios del servicio público de aseo con cargo a los ingresos que perciben por concepto de remuneración, cierro comillas. Asimismo, en el numeral 10.1.7, interventoría, disposición final y RBL, y en el numeral 10.1.8 sobre el CISA del anexo 6, reglamento comercial y financiero, se establece que estas cuentas, o entiendas estos costos, abro comillas, se alimenta de los recursos que la entidad fiduciaria descuente del pago de cada uno de los concesionarios, cierro comillas. Por último, en el numeral 1.12.1.3, cálculo y pago de los ingresos del concesionario por concepto de recaudo en la prestación del servicio público aseo, del pliego de condiciones, se establece, abro comillas, que es el valor resultante de aplicar el porcentaje de recaudo establecido en su propuesta económica al recaudo ajustado por solidaridad obtenido por la ACE que opera el concesionario en las condiciones de liquidación y pago descritas en el numeral 10.2. A este valor obtenido se les descontarán, eso lo resaltamos, a este valor obtenido se le descontarán los ítems relacionados en el numeral 1.12.1.1, conceptos que constituyen la remuneración del concesionario. Por lo anterior, se solicita aclarar si cada uno de estos conceptos, vuelvo y repito, pago por disposición final, tratamiento de residuos recolectados y transportados en su ACE, el pago por la interventoría de RBL, el pago por la interventoría de disposición final y el pago de fideicomiso y el pago del CISA, son o no son costos del operador de aseo y en todo caso, si corresponde, corregir tanto el pliego como el anexo 6. En el pliego de condiciones, en el numeral 283 sobre descuentos para el pago de la entidad fiduciaria, se dice, abro comillas, el costo de la remuneración de la entidad fiduciaria que contrate el AGUAES será asumido por los concesionarios, con cargo a los ingresos que perciben por concepto de su remuneración, cierro comillas. Favor aclarar cómo se liquida la remuneración de la entidad fiduciaria, cuál es la base, factores, etcétera, para poder hacer el cálculo. Esta solicitud se reitera, ya que la respuesta dada por la UAES fue que la remuneración de la fiducia está prevista en los documentos publicados oportunamente por la UAES. Sin embargo, después de realizar una nueva búsqueda sobre el tema, no encontramos ni en el pliego ni en el anexo 6, reglamento comercial y financiero, que se haga referencia a la forma o metodología para calcular el costo por este concepto. Favor aclarar o indicarnos en qué parte de los documentos del presente proceso se especifica lo solicitado. Lo siguiente. En el anexo 6, reglamento comercial y financiero, en el numeral 10.1.10, sobre costos de planeación, supervisión y control del servicio, se dice, abro comillas, comprende todos los costos asociados a los procesos de supervisión de los contratos de concesión de cada uno de los componentes del servicio público domiciliario
de aseo a cargo de la UAESP. Cierro comillas. Favor aclarar el alcance de este párrafo, toda vez que en otros apartes del pliego de condiciones se dice que estos costos son a cargo de los concesionarios. La respuesta dada por la UAES a la observación realizada al proyecto de pliegos fue, abro comillas, los costos a los que hace referencia el observante son los costos del proceso de interventoría diferentes de los costos de supervisión, coordinación y planeación del servicio a cargo de la UAES, cierro comillas. La respuesta dada por la UAES a la observación a los pliegos definitivos fue que las actividades de supervisión, coordinación y planeación del servicio son propias de la UAES y tienen su origen en el Acuerdo Distrital 257 de 2006, las cuales, en todo caso, difieren de aquellas en cabeza de la interventoría, cierro comillas. Preguntamos, si las actividades de supervisión, coordinación y planeación del servicio son propias de la UAES y tienen su origen en el Acuerdo 257 de 2006, ¿por qué se piensa cubrir estos costos con recursos de la tarifa de aseo, tal como está previsto en el numeral 10.1.10 del anexo 6 y en contra del ordenado por la CRA en la resolución 541 de 2011? ¿Cuál es la base que el proponente debe tomar para realizar el cobro? Otra pregunta. ¿Cuál es la base que el proponente debe tomar para realizar el cobro? Insistimos, no para calcular la facturación del servicio, sino el cobro de tarifas aplicables. Vuelvo, insisto, no nos referimos al cálculo de la tarifa, ya que este está definido en la resolución 351. Esto es si se debe hacer sobre la base de usuarios o suscriptores, por lo que resulta clara la unidad de cobro que el proponente debe tener en cuenta para efectos de estimar sus ingresos. Y de igual forma, por estar en relación directa con estos, se afectaría la sostenibilidad del proyecto por cuanto con dichos ingresos se asumirían los costos asociados al proyecto por ejecutar. Lo anterior, teniendo en cuenta la gran cantidad de referencias que de manera inconsistente se hace del tema, tanto de las definiciones como de los diferentes documentos contractuales, pliego, reglamento comercial y financiero. Insisto, para mayor claridad en esta pregunta que hemos formulado ya varias veces, no estamos preguntando cómo hacer el cálculo de tarifas. Eso ya está establecido y reglamentado en la resolución 351. La pregunta que hacemos es cómo se debe cobrar al usuario, facturar al usuario, si es por usuarios o por suscriptores. La siguiente pregunta. En el numeral 2.1.12 del pliego de condiciones de las obligaciones con el Sistema Integrado de Información del Servicio de Aseo, SISA, se establece, abro comillas, el SISA será contratado por la UAES con cargo a los recursos recaudados por el Esquema General de Aseo. Cierra comillas. Favor aclarar si el costo del SISA, o sea, los 1.342 pesos, es con cargo a los recursos recaudados por el Esquema General de Aseo o con cargo a los concesionarios del Servicio Público de Aseo. Favor aclarar este aspecto, ya que es de suma importancia para poder realizar una oferta económica responsable, seria y que se ajuste a los requerimientos del pliego. Otra pregunta. En el pliego definitivo en el numeral 1.15.10, causales de rechazo de la propuesta, en el literal J, se establece, abro comillas, cuando el dictamen del balance o los estados financieros del proponente, cierro comillas. Entonces digo que con el fin de evitar confusiones se solicita aclarar que el dictamen es sobre estados financieros, no sobre balance, ya que en este último caso se estaría en contravía de lo dispuesto por el artículo 34 y 38 de la Ley 222 de 1995. Esta reglamentación habla de la certificación o el dictamen sobre estados financieros, no sobre el balance. La siguiente es, en una de las respuestas dadas a las preguntas del pliego definitivo, la UAES expresó, abro comillas, por otro lado, se le informa al honorable concejal que la UAES está atenta a las actuaciones que realice el regulador en los aspectos relacionados con el servicio público de aseo. En este sentido, la CRA ha anunciado el inicio de la revisión y ajuste del nuevo marco tarifario para el sector de aseo, donde según documento de la CRA se incluirán aspectos relacionados con la actividad
actividad de reciclaje que ya se han incluido preliminarmente en esta licitación. Resaltamos, en todo caso, cuando la regulación lo establezca, se podrá pedir la inclusión de estos aspectos que dentro del esquema tarifario, cierro comillas. Favor aclarar el alcance de esta respuesta toda vez que el contrato que se firme por los nuevos operadores tendrá estabilidad regulatoria en cuanto a tarifas. La siguiente es, una de las respuestas dadas por la UAE sobre el tema del costo por poda de árboles fue, abro comillas, la remuneración de la actividad de poda de árboles se hará de acuerdo con la tarifa publicadas por la UAES. Tratándose de un servicio especial, este será pagado por el usuario que lo solicita. Los recursos por dicha actividad ingresan a la bolsa del modelo de prestación de servicio y con base en las facturas presentadas se autoriza el respectivo pago. La prestación de este servicio no requiere vigencias futuras, toda vez que se sufragará con cargo al pago que realiza el usuario que lo solicita, en los términos señalados en el anexo 6, Reglamento Comercial y Financiero. Sin embargo, para dar mayor claridad, se ajusta la redacción del inciso tercero del numeral 211.2, forma de pago, cierro comillas. Favor aclarar cuando se refiere a que el costo de este servicio será pagado por el usuario que lo solicita, ¿a qué usuario se refieren? Ya que entendemos que este costo realmente lo pagará la UAES y esta misma entidad es la que solicita el servicio, favor aclarar. La UAES, en una de sus respuestas a los pliegos sobre costo de contact center y CISA, contestó, abro comillas, se efectuará el ajuste señalado por el observante toda vez que el contact center será contratado y administrado por el CISA, sistema que será contratado por la unidad y cuyo pago se realizará con cargo a la bolsa general del esquema, cierro comillas. Se solicita aclarar, ya que en el pliego de RBL se dice que el costo del CISA será cubierto por los operadores de aseo a razón de 1.342 pesos por suscriptor mes, mientras que en el prepliego del CISA, que nos refirieron allá, en el prepliego del CISA, efectivamente se refieren a que el costo de tal servicio se realizará con cargo a la bolsa general del esquema de aseo. Entendemos que son los recursos disponibles de la actual concesión. Tan es así que se realizará un primer abono de 47% al inicio del referido contrato, esto es algo así como 52.000 millones de pesos. Ahora, considerando el presupuesto que ustedes establecen ahí para la licitación del CISA de 110.000 millones, dividirlo en 8 años, a su vez eso dividirlo en 12 meses y a su vez eso dividirlo en el número de suscriptores que tiene la ciudad en este momento, nos daría que al CISA en esa licitación se le va a reconocer por suscriptor algo así como 650 pesos. Entonces no entendemos si a ellos les van a pagar 650 pesos por suscriptor, ¿por qué los operadores de aseo vamos a tener que pagar 1.342 pesos, que si ajustados a hoy serán algo así como 1.400 pesos por suscriptor? ¿Qué va a pasar con esa diferencia entre los 1.400 y los 650 pesos que le van a reconocer al CISA? Otra, el mecanismo, solicitamos que nos definan el mecanismo, procedimiento o forma para calcular la retribución del operador, ya que en el pliego de condiciones se menciona, abro comillas, la remuneración del concesionario corresponde única y exclusivamente al porcentaje de recaudo ajustado por solidaridad ofertado en el proceso licitatorio, el cual se origina en el pago de la facturación del servicio público de aseo del ACE que este opera. Resaltamos, esta remuneración no incluye el pago que por disposición final y tratamiento de los residuos recolectados y transportados en su ACE, el pago de la interventoría RBL, el pago de la interventoría de disposición final, el pago al fideicomiso, el pago al CISA. Favor aclarar si primero se calcula el recaudo ajustado por solidaridad. Esta pregunta la hemos formulado, creo que esta es la quinta vez. Favor aclarar si primero se calcula el recaudo ajustado por solidaridad, el cual es la base de retribución del operador, y de esta se excluyen los costos referidos, disposición final, interventorías, fiducias, CISA, etc. O por el contrario, lo que debe hacer es determinar los ingresos ajustados por solidaridad del ACE y a estos excluir los costos referidos, y este neto es la base de retribución del operador de aseo.
Para esta aclaración, insistimos en que se presente un ejemplo numérico o matemático sin que ello equivalga a que estemos solicitando que nos revisen o nos validen nuestro modelo económico. No lo estamos solicitando, no es nuestra intención. La siguiente pregunta. Con relación a los indicadores enunciados, perdón un segundo. Con relación a los indicadores enunciados en el anexo comercial y financiero, la UAES no acepta la observación del IME, argumentando que se sacará un protocolo de atención al cliente donde definan los parámetros para el cálculo de los indicadores. De igual manera, mencionan que los términos contractuales para responder PQR será de 5 días hábiles, es decir, que no prima el término legal. Esto es preocupante debido a que para atender estos plazos, entre otros aspectos, habría que triplicar la cantidad de funcionarios para atender los PQRs. Por lo anterior, se solicita reevaluar el término de respuesta de PQRs al término legal. Ahora bien, si se realiza un benchmarking en el sector de servicios públicos, se observa que las empresas contestan los PQRs dentro del tiempo legal. La siguiente pregunta es, en el numeral 2.10.6.1 del pliego de condiciones sobre amparo de cumplimiento del contrato, se lee, abro comillas, el monto de esta garantía se imputará al valor de las multas y la cláusula penal y se repondrá este valor si por cualquier motivo se disminuyere o agotare el valor asegurado, cierro comillas. Se solicita aclarar el pliego eliminando este requisito, teniendo en cuenta que en el mercado las aseguradoras no expiden garantías que funcionen como fondo permanente de contingencias. La siguiente pregunta. En algunas respuestas, la UAES ha contestado que las organizaciones de recicladores de segundo nivel no son parte del proponente, mientras que en la audiencia de asignación de riesgos se respondió que estas organizaciones eran parte del proponente. Por lo anterior, y dado esa importancia, solicitamos aclarar el pliego de condiciones en el sentido de precisar si las organizaciones de recicladores de segundo nivel son parte o no del proponente y si son parte de la sociedad futura que ejecutará el contrato o si son parte tanto del proponente como la sociedad futura que ejecutará el contrato. La siguiente, en el numeral 3336 del pliego se establece que, abro comillas, en el caso de proponentes plurales, la participación del integrante que aporte la experiencia técnica deberá ser mínimo 35%. Se solicita aclarar el pliego de condiciones para que se precise la experiencia técnica, para que se precise si la experiencia técnica es aportada por más de uno de los integrantes del proponente. La referida participación porcentual en la nueva sociedad, o sea, ese 35%, ¿es para cada uno de los que aporta experiencia o es la suma mínima de la participación de los integrantes que aportan la experiencia? Siguiente, en los numerales 1.12.1.1, 1.12.1.2, 1.12.1.3, 2.8.2, 1.11.2, 1.11.1.1 y 1.11.1.2 del pliego de condiciones, y en el anexo 6, reglamento comercial y financiero, se establece, abro comillas, la remuneración del concesionario corresponde única y exclusivamente al porcentaje de recaudo ajustado por solidaridad ofertado en el proceso licitatorio, el cual se origina en el pago de la facturación del servicio público de aseo de la ACE que éste opera, cierro comillas. Solicitamos definir o aclarar a qué se refiere la expresión recaudo ajustado por solidaridad. La siguiente. Favor aclarar en qué momento se debe entregar el plan de trabajo. La siguiente. Consultado el mercado asegurador, se sugiere que las garantías de cumplimiento, salarios y calidad del servicio tengan un valor fijo y no un porcentaje del contrato. Esta observación se da porque la exposición máxima por ACE es de 139.000 millones para el primer año y como existe la posibilidad de que el proponente le adjudiquen 2 ACEs,
se duplicaría la exposición y la capacidad que tiene el sector, se duplicaría la exposición y la capacidad que tiene el sector asegurador no es tan grande para cubrirla. Además, el respaldo facultativo a conseguir sería demasiado elevado. La siguiente, en el numeral 2.10.8 del pliego de condiciones sobre requisitos metodológicos, en el literal E se lee, abro comillas, en caso de siniestro se debe restablecer el valor asegurado en forma automática, si es un seguro, y de manera subsiguiente al pago si es una garantía bancaria, cierro comillas. La ley estipula que esta es una obligación del contratista, con lo cual no debe ser en forma automática. Adicionalmente, es una exclusión del contrato de reaseguros, se solicita revisar y aclarar. En el numeral 331211 del pliego de condiciones, póliza de seguros, debe figurar como tomador, asegurado y beneficiario la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAS y como afianzado el oferente. Para las formas asociativas de contratación debe figurar todos los integrantes de las mismas. Sobre el particular, el mercado asegurador ha informado que tanto el tomador como el afianzado en la póliza es el oferente, el asegurado beneficiario es la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAS, por lo tanto se solicita aclarar. Y por último, se solicita revisar el numeral 2.10.8 del pliego de condiciones, requisitos metodológicos, dado que una condición que dificulta cualquier trámite de suscripción es el restablecimiento automático del valor asegurado por ser una exclusión de los contratos automáticos de reaseguros. El restablecimiento se podría hacer, pero no de manera automática, sino previa solicitud del cliente y acepción expresa de la compañía. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Carmen Sofía Henao, de Ciudad Limpia. ¿No está? Buenas tardes. La primera pregunta mía, la primera observación, es que el pliego de condiciones establece en el numeral 6.18 que los sitios para la disposición final de escombros son escombreras autorizadas, plantas de tratamiento y o aprovechamiento y el relleno sanitario solo cuando haya una autorización. Creo que más despacio que no te estoy entendiendo. Entonces vuelvo a empezar. El pliego de condiciones establece en el numeral 6.18 que los sitios de disposición de escombros son escombreras autorizadas, plantas de tratamiento y aprovechamiento y el relleno sanitario con aprobación de la OAS. Sin embargo, en el numeral 8.4 del Reglamento Técnico Operativo se establece que la responsabilidad de la disposición de los escombros es del concesionario y que bajo ninguna circunstancia los escombros irían al relleno sanitario, doña Juana. Los dos numerales presentan discrepancias, entonces se solicita que por favor las clarifiquen. Adicionalmente, teniendo en cuenta que Bogotá solo cuenta actualmente con 12 escombreras, no como una como la dicen, porque hay una que está en Cota, y que estas escombreras tienen licencia solamente hasta el 2012, Cemex tiene hasta el 10 de febrero del 2012 y Reciclados Industriales de Colombia hasta el 3 de febrero del 2012. Se requiere conocer qué acciones viene adelantando la OAS para asegurar que la disposición de los escombros, una vez las escombreras autorizadas dejen de operar. O sea, ¿qué viene adelantando la OAS para poder asegurarnos a nosotros los operadores o a nosotros los proponentes qué vamos a hacer con los escombros una vez estas escombreras dejen de funcionar? Esto teniendo en cuenta que el decreto 1713 del 2002 en el artículo 83 establece que los municipios, en este caso el distrito, tiene la obligación de prever en los PEJIRS el sistema de disposición final de los residuos. De acuerdo a las respuestas de la OAS, como ya dije, la escombrera autorizada para Bogotá sería solamente Cemex, la Fiscala. Esta escombrera es de carácter privado, no tiene la obligación de recibirnos los escombros cuando se los llevemos. Adicionalmente tiene un horario restringido solo hasta las 8 de la noche y fuera de eso no opera ni domingos ni festivos. En épocas de invierno la escombrera cierra la prestación del servicio
por condiciones de seguridad. Y a veces o no abre o a veces tiene una prestación parcial a partir de las 10 de la mañana. Tenemos datos que en febrero de este año, de 24 días hábiles que teníamos, la escombrera estuvo sin atención 4 días y tuvo una atención parcial 2 días. En marzo, sin atención 4 días y una atención parcial de 3 días. En abril, sin atención 10 días y una atención parcial de 3 días. En mayo, sin atención 12 días y atención parcial 7 días. Esto nos genera una gran preocupación. ¿Por qué? Porque si no podemos llevar escombros y solamente los escombros los podemos llevar a la escombrera de Cemex, ¿qué vamos a hacer los operadores y los proponentes una vez tengamos los escombros y no tengamos a dónde llevarlos? Sabiendo que la prestación del servicio tiene que ser continua. Entonces, queremos saber, se requiere conocer qué medidas ha adelantado la OAES con esta escombrera para que funcione las 24 horas del día y para que preste atención también los domingos y los festivos. Y si la escombrera se encuentra cerrada, ¿qué opciones tiene la OAES para los proponentes, para los futuros operadores, para la disposición de estos residuos? La observación número 2 es que se requiere conocer los estudios de viabilidad que se realizaron para la prestación del barrido en zonas rurales, teniendo en cuenta que las características de la prestación de este servicio con respecto al urbano son completamente diferentes y requieren unos desplazamientos bastante altos y unas ineficacias bastante altas. Teniendo en cuenta que el numeral 7.2 del volumen 1 de la etapa de los prepliegos solamente contemplaba que para el área rural se iba a prestar el servicio de recolección. Entonces, no evidenciamos que el servicio de barrido y limpieza se encuentre dentro de los documentos de la OAES, que la OAES entregó a la CRA para la verificación de amortiguos del otorgamiento de las ACES y que están requiriendo en la actual licitación. Adicionalmente, se requiere conocer cuáles son los centros poblados que se tuvieron en cuenta para el barrido, porque en el mapa anexo, en el anexo 14, no hacen referencia a los centros poblados. Entonces, se requiere conocer cuáles fueron los que tuvieron en cuenta por ACE para la prestación de dicho servicio. La observación número 3 tiene que ver con la prestación del 70% en la noche y del 30% en el día. Debido a que se supone que se deben de tener unos estudios previos realizados, bien sea por la OAES, por sus contratistas o por el grupo de estructuradores, que argumenten por qué es eficiente ese 70-30 en todas las ACES, teniendo conocimiento que hay unas ACES bastante complicadas por sus inclinaciones y por las características demográficas y socioeconómicas que tienen. O sea, hay unas ACES que en serio es muy difícil la prestación en el horario nocturno. Entonces, queremos ver cuáles fueron pues como estos estudios que se hicieron para llegar a ese porcentaje. Se puede decir que no es viable que se preste en forma homogénea en todas las ACES, porque todas tienen unas características completamente diferentes. Y adicionalmente, la resolución CRA 351 del 2005 pretende a toda costa una eficiencia en el servicio. Y este 70-30 evidentemente no es eficiente, como ya lo expusieron otros expositores. La observación número 4, que tiene que ver con las frecuencias de atención de los puentes peatonales, teniendo en cuenta que el anexo 8 al reglamento técnico operativo de los puentes peatonales hace referencia a las frecuencias del barrido mecánico, más no las frecuencias de atención a puentes peatonales. Entonces se solicita que nos aclaren estas frecuencias. La observación 5 se solicita corregir en el reglamento técnico operativo que la norma no es la ISO 840, sino la UNE 840, teniendo en cuenta 3 respuestas que dieron en los pliegos. Esta es la normativa, entonces queremos que no hayan pie como a problemas en un futuro y entonces pedimos que esto se vea reflejado en el reglamento. La observación 6 tiene que ver con incluir en el reglamento técnico operativo, de acuerdo a la respuesta a la observación 21 presentada por Mauricio Velasco, a la pregunta 149 en las páginas 297 y 298,
donde dice que el concesionario solo tendrá que lavar el área alrededor de las cestas instaladas a cargo del Servicio Público de Aseo que se presentan en el anexo 15. Sin embargo, vemos que el anexo 15 no contempla la realidad de las cestas instaladas